Este es el primer episodio de mi podcast. Bienvenidos, soy Aldo Cívico, un estratega de liderazgo que trabaja con gerentes, ejecutivos, empresarios, emprendedores, artistas y influencers alrededor del mundo, y cada semana en este podcast les ofrezco inspiraciones, consejos, recursos para que puedan despertar y manifestar siempre más en el mundo aquel líder que tienen en su interior y así vivir una vida en tus propios términos. Gracias por compartir conmigo este rato, por estar juntos. Vamos a empezar. Estoy aquí en Miami Beach, tengo la maleta abierta en mi cama, listo en unas horas para viajar a Colombia, lo que siempre me motiva y me da mucha alegría, como estoy haciendo ya desde casi 20 años, y me emociona muchísimo estar aquí enfrente a este micrófono, escuchar mi voz en mis audífonos, y además me imagino tenerlos aquí enfrente a mí como si estuviéramos juntos en el salón de mi casa charlando, hablando, conversando. Dado que hay un micrófono y a través de ese micrófono hay una voz, me pareció interesante escoger como tema de este primer episodio cómo encontrar nuestra voz, cómo encontrar tu voz, cómo expresarla en el mundo. La voz es una metáfora magnífica, poderosa de nuestra esencia, de nuestra identidad, de quiénes somos. Y nos podemos preguntar si nosotros tenemos ya una voz auténtica o si es todavía una voz más débil porque está condicionada. Y Steve Jobs, el grande Steve Jobs, decía que en la vida tenemos un tiempo que está limitado, entonces nos decía, no desperdicies tu vida en vano viviendo la vida que no es tuya, sino que de alguien más. Como decir, encuentra tu voz, utiliza tu voz, exprese tu voz y no la voz de alguien más, alguien que puede ser hasta la sociedad, la cultura, la parte en la cual tú haces parte. No te quedes atrapado por un dogma, dice Steve Jobs. Tenga el coraje de seguir el corazón y tu intuición. Yo agregaría para el episodio de hoy, tenga el coraje de conectarte y expresar con valentía, con coraje, tu voz única, tu voz original. Ese es un poco lo que quiero hablar con ustedes hoy, acá en este primer episodio del podcast. Porque imagínense eso me parece algo maravilloso y poderoso que quizás lo damos por sentado, pero no es también verdad que en la vida lo más bonito, lo que damos por sentado, es algo que deberíamos en lugar como investigar, como reflexionar más, que es algo que también quiero hacer con esta nueva serie de episodios en podcast. O sea que el sonido de la voz, pensamos un momento solamente en eso y si quieres puedes hasta mientras me escucha emitir un sonido, cualquier sonido con tu voz, que el sonido de tu voz, el sonido de la voz de cada uno de nosotros es absolutamente único, es absolutamente irrepetible, original, porque está por un lado determinado por nuestras cuerdas vocales, pero no solamente por eso, sino que también por la estructura misma de nuestro cuerpo. Y eso hace que nuestra voz es absolutamente única. No hay otra voz igual a la de uno. Como no hay otro, nadie nos puede de verdad, en nuestra esencia, en quienes somos, clonar. Y eso es exactamente el tema de hoy. Pero antes de profundizar más este tema y hablar de nuestra voz auténtica, les quiero contar cómo llegamos a crear este
podcast y lo hago también en forma de agradecimiento con mi amigo Robbie Frey. Nos volvimos amigos hace poco porque Robbie Frey tiene un podcast, el Robbie Frey Show, absolutamente exitoso, poderoso. Tuvo de verdad el honor, el placer de ser entrevistado con él y de contarle muchas cosas de mi vida, de mi carrera, de mi viaje, ¿sí? Este viaje del héroe que cada uno de nosotros tiene. Y lo hice de manera de verdad bastante detallada y profunda como nunca me había pasado de hacer. Y al final de esta entrevista, Robbie, pues vamos a escuchar lo que me dijo. Yo quiero darte un consejo. Es más, debes hacer. Ok, Y lo acepto. tú debes arrancar un podcast. Ja, Tú tienes tanto tu poder en sus palabras de coaching que tú haces que Sí. tienes que transmitirlo en un podcast, con audio, con la Ok, gente puede ok. escuchar. La promesa que yo voy a publicar con tu canal, sus 5 primeros episodios en mi canal Wow, al mismo chévere. tiempo, para la gente fantástico. puede... Bueno, eso es un bonus muy grande. Sí, para- porque la para gente aprovechar tiene de eso. que, yo pienso que tú tienes mucho poder gracias que tú entiendes desde el cero, que la Sí. gente que tiene nada, Sí. y más tristeza a la gente que tiene mucho. No estás hablando, como se dice en inglés, es talking bullshit. Sí, Yo entiendo sí, sí, ambos sí. lados, Sí, sí, entonces tiene mucho poder Chévere, por este chévere. país. Listo. Y todo lo que ha hecho, pues gracias por su No, tiempo, gracias a ti, Robert. qué divino. Y es entonces por eso que ustedes acaban de escuchar que estamos acá. Entonces, de verdad, gracias Robbie por este desafío que me pusiste y yo estoy acostumbrado en la vida y trato de hacerlo un hábito, siempre más de dejarme guiar por la vida, por las invitaciones que me llegan de la vida, de no resistirlas. Entonces, seguramente mi plan es este año, en este futuro próximo y a mediano plazo, no estaba el proyecto de hacer un podcast, pero escuché la voz de Robbie tan auténtica en este momento y cuando te llegan estas invitaciones, además de la retroalimentación que recibí de muchos, seguramente entre estos muchos, varios de ustedes que me están escuchando en este momento, para acoger esta invitación. Pero el desafío que yo encontré no era solamente la parte técnica, encontrar el tiempo y todo eso para hacer un podcast, pero sobre todo porque me puso a hacer un ejercicio, me puso a pensar qué quiero expresar, qué quiero comunicar. O sea, este tema de la voz surgió y por eso estamos hablando de voz hoy. Entonces, la verdad le quiero contar un poco también que el micrófono siempre me ha fascinado muchísimo. Yo recuerdo, todavía era muy niño quizás, yo tenía 3 o 4 años y mi papá tenía uno de estos radios muy antiguos, enormes, a cassette, y eran los quizás primeros que uno podía utilizar para grabar su voz. Y una cosa que mi papá le gustaba hacer era grabar la voz de nosotros niños, de mí, mi hermano Matías, mientras cantábamos canciones o simplemente jugaban. Y yo estaba absolutamente fascinado por este pequeño micrófono que estaba allá en la mesa y me gustaba mucho hablar. Y quizás uno de estos días logro a recuperar un cassette y hacerle escuchar cómo estaba mi voz de niño, que además eso sí, no es otra metáfora muy poderosa, encontrar esta voz de nuestro niño interior, y quizá vamos a hablar también de eso en uno de los próximos episodios. Y cuando ya era todavía niño, pero quizás unos años más, tenía 7 o 8 años, otra cosa que me gustaba mucho era como juego inventarme programas radiofónicos. Y lo hice por varios años y utilizaba varios de mis juguetes como micrófono. Y después ya cuando mi abuela me compró un radio que podía grabar con una
plata compré un pequeño, muy simple, muy rudimental mixer y grababa en mis cassettes programas radiofónicos y después nadie escuchaba, ni yo tampoco, pero me fascinaba absolutamente todo lo que tenía que ver con radio, tanto que cuando ya era adolescente yo me montaba en un bus y desde mi casa iba a buscar las direcciones de las radio, de las estaciones de radio que yo escuchaba y que me gustaba. Me recuerdo en particular una que yo escuchaba mucho de mañana a noche, que se llamaba Radio Luna, y los llamaba, iba a visitar, tomaba foto, era algo que absolutamente me gustaba. Antes, hasta que encontré un día en esta gira un señor que se convirtió después en un amigo, se llama Luca Peterlana, en Trento, un óptico que pero tenía como pasión y como hobby hacer radio. Y él tenía la radio FM y tenía en el sótano de su casa, tenía toda la instrumentación para transmitir y hacer programas radios, y eso era algo que me fascinaba completamente. Entonces sí, yo empecé a llevarle mis cassettes, y llevándole mis cassettes empecé a escuchar mi voz ya en las frecuencias, en las FM de la estación, algo que seguramente me emocionaba muchísimo, y tenía quizás 15, 16 años. Y después, a los 18 años, tuve la oportunidad de empezar a trabajar como periodista. Mi primer trabajo fue con la Radio Vaticana. Yo fui corresponsal desde mi región. A los 17, 18 años yo empecé a ser el corresponsal de la Radio Vaticana de mi región, y me recuerdo que eso pasó casi por casualidad, o como me gusta pensar, por la sincronicidad de la vida. Yo estaba en Roma visitando la ciudad, y para mí era importante también conocer las oficinas, los estudios de la Radio Vaticana, que es una de las mayores estaciones radio. Fue la primera, todavía con Marconi, los primeros experimentos fueron hechos allá. Fue la primera radio en el mundo, y claramente es un edificio enorme, muchos estudios, porque transmite en un montón en decenas de idiomas. Y yo busqué la redacción del idioma italiano, porque soy de Italia y conocía este idioma en ese entonces solamente, y hablé con ellos, y me hicieron visitar el estudio, y al final le propuse, le dije, usted no necesita un corresponsal. Y ellos me miraron, y lo bonito, y de verdad se lo tengo que agradecer hasta el día de hoy, es que no me miraron como este adolescente joven de 17, 18 años que quería ser periodista, sino que me dijeron, pues mira, justo acabamos de perder la posibilidad de tener nuestro corresponsal de Trento, nos renunció, y dale, hacemos una prueba. Y desde allá arrancó mi primera carrera, la carrera en el periodismo. Y se los agradezco porque me hicieron una vez más experimentar que si tienes una visión, si tienes un sueño, si hay un deseo profundo que te guía, pues este deseo, este sueño se puede hacer realidad. Y así fue. Fue que empezó mi carrera periodística. Entonces está muy, muy ligado a la radio, está muy ligado a la voz, está muy ligado al micrófono. Entonces, por eso me emocionó. Para mí fue como conectarme con todas estas memorias, con todos esos recuerdos, el hecho de estar acá enfrente a un micrófono y comunicarme, conversar con ustedes. Pero la verdad es que encontrar mi voz auténtica, ha sido un trabajo de años. Quería decir que es un trabajo que continúa y que también pienso nunca termina. Y me estoy preguntando en este momento también cuál es tu experiencia, cuál es la exploración, cuál ha sido hasta el momento la exploración de tu voz auténtica. Cuánto sientes, experimentas, ves y escuchas que la voz que expresas es efectivamente tu voz, expresa
quién eres, expresa tu identidad, tu esencia. Y claro, nunca es un trabajo que termina porque evolucionamos y crecimos todo el tiempo, cambiamos de manera constante. Me parece que es una de las cosas bonitas de la vida. En mi caso no es solamente, además, eh, cambiar en el senso del madurar más o de crecer y acumular experiencias. Para mí ha sido también cambiar trabajos, cambiar carreras, cambiar ciudades, cambiar países, cambiar culturas, cambiar idiomas con los cuales logro comunicarme, porque siempre me ha, y seguramente lo vamos a profundizar en esta serie, siempre me ha guiado, más que la idea, el sueño de una carrera, me ha guiado un propósito que se ha ido clarificando e entendiendo en los años. Pero para ser honestos y aquí vulnerable con ustedes, durante muchos años mi voz tenía un timbre, un tono de quienes estaba sobre todo preocupado por su imagen, preocupado por la impresión que dejaba. Y era preocupado mucho que la gente pensara bien de mí, que me acogieras, que me aceptabas. ¿Sí? No era seguramente una voz auténtica y era más bien una voz condicionada. Y condicionada por muchas cosas. Y yo diría que una de las cosas que más condicionó mi voz durante muchos años, y la verdad es que todavía pasa a veces, porque siempre crecimos y siempre tenemos nuevos niveles de desarrollo y de crecimiento, era un miedo quizá que ha sido el miedo principal de mi vida durante mucho tiempo, que es el miedo al rechazo. Todos nosotros, y lo vamos a hablar porque además algunos de ustedes me lo pidieron, de cómo manejar los miedos y de cuáles son los miedos. Y bueno, les anticipo algo sobre este tema, es que cada uno de nosotros tiene un miedo profundo, casi que diría yo ancestral, que nos guía y que se vuelve, la mayoría de las veces, se vuelve, como en mi caso, también una motivación, ¿verdad? Entonces, para evitar el rechazo, hice un montón de cosas que al final me ayudaron a ser quien soy y a lograr muchas cosas también en la vida, pero desde una voz condicionada, o sea, desde este miedo a rechazo. Y por eso, durante varios años, en muchas circunstancias, también mi voz fue una voz acomodante, que sintonizaba con frecuencias que eran las frecuencias de los demás. Y entonces todo eso era para esta preocupación de hacer hacer y dejar una buena impresión en los demás. Y por eso también era una voz que muchas veces se callaba por un temor a compartir lo que uno piensa. Y estas aves, para ser muy, muy sincero con ustedes, eso todavía me pasa. Yo les cuento una anécdota. Recientemente estuve en una comida con varios líderes y estábamos hablando de la coyuntura política en Colombia y por varias circunstancias yo aquella noche no hablé y me llamó un día después un mi querido amigo que estimo mucho, Mateo, me llamó y me dijo: uy, te quedaste callado toda la noche, ¿sabes? Eso no está bien, una persona como tú tiene mucho que ofrecer, tiene que hablar en estas ocasiones, si no hablas no generas confianza. Y me hizo pensar mucho eso, porque además del efecto que no lo había visto, que cuando no expresas, no te expones, también la gente no tiene la oportunidad de conocerte, entonces eso crea desconfianza, pero lo que me hizo reflexionar es que yo me estaba moviendo en aquella ocasión desde un espacio de la preocupación para ser aceptado, la preocupación para no ser
rechazado, quizás la preocupación de no disentir. O sea, estaba obsesionado más que todo conmigo mismo. Me estaba moviendo de este espacio y no me estaba moviendo en lugar de un espacio del aporte, del propósito. Y muchas veces cuando me encuentro en sesiones que hago de coaching con ejecutivos o varios clientes que tengo y este problema se pone, ¿no? ¿Cómo aporto a mi equipo, no so, a mi equipo primario? No siempre logro a expresarme, a decir lo que pienso. Uno advierte en estas expresiones, en estas actitudes, advierte un miedo. Y entonces le pregunto a mis clientes lo que me he preguntado yo, y que es desde qué espacios te estás moviendo en aquella situación. ¿Te estás moviendo desde un espacio de la preocupación o te estás moviendo desde un espacio del propósito, del aporte? Es interesante. Pienso hacernos estas preguntas y reflexionar cómo utilizamos nuestra voz, cuál es la calidad de nuestra voz. Cuando hablamos, cómo hablamos, ¿sí? ¿Qué es que expresamos? ¿Estamos conectados con nuestra esencia o nos expresamos desde un espacio auténtico, de voz auténtica, o más desde un espacio de una voz condicionada? Justo en estos días estaba mirando un video, el video de Vishen Lakhiani, que es el fundador de Mindvalley, quizás hoy la plataforma online más grande de desarrollo al liderazgo. Estaba mirando un video de él durante uno de sus eventos y contaba como cuando él, que era ingeniero, Silicon Valley, trabajaba en este ámbito, en un dado momento se sintió como vacío en el trabajo que hacían, era algo que no lo satisfacía, aún si tenía logros muy importantes, tenía éxito, pero decía, no hay más en la vida. Y él cambió radicalmente el trabajo, dejó el trabajo que estaba haciendo en el campo de la tecnología y todo este mundo de cambios exponenciales y disruptivos de la economía, y empezó a dar clases de meditación. Y me impactó que cuando cuenta de este cambio, él me dice, durante mucho tiempo, con mis amigos no compartía el hecho que yo estaba ahora como instructor de meditación. Porque en esa época además no era cool, no era fashionable, no era algo que las celebridades hacían y de la cual hablaban, sino que era vista como una práctica un poco rara. ¿Sí? Entonces tenía una voz condicionada. ¿Sí? Aún quizás sí, ese cambio de carrera y dejar la seguridad de una empresa tecnológica y ponerse a meditación, a dar clase de meditación, era una forma de explorar su voz, pero durante un cierto tiempo. Muy interesante esto, pienso, es que él se callaba, ¿sí? No lograba expresar esta voz. Pero seguramente esta búsqueda de tener una voz auténtica me ha ayudado mucho, y con el tiempo buscándola, conectándome, teniéndola más clara, yo he entendido que el trabajo interior que necesitaba hacer para poder ser mi voz auténtica y expresarla en el mundo era de conocerme en profundidad, era aceptarme, era quererme, era saber que soy suficiente por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de existir. Yo soy suficiente. También simplemente era dándome cuenta que no era necesario ser perfecto, sobre todo si idea de perfección, que además es un estándar que no se logra, entonces es un estándar que absolutamente no es útil en la vida. Pero aún más después los parámetros de lo que significa ser perfecto lo buscamos en la sociedad, afuera, y no dentro de nosotros mismos.
Entonces, con los años yo he descubierto que esta búsqueda también me llevaba a encontrarme con una plenitud de vida, porque seguía creciendo y seguía encontrando nuevas formas de aportar, de vivir mi propósito. Y si hoy otra vez estoy acá frente a un micrófono y hablando con ustedes, es también por haber encontrado esta voz auténtica y querer ahora a través de este medio, a través de su podcast, de expresarlo. Y entonces muchas veces hoy en mi trabajo diario, cuando hago sesiones de coaching empresarial, ejecutivo de vida con mis clientes, con ejecutivos y hasta a veces con celebridades, uno de mis trabajos más bonitos, que quizás más satisfacción me da porque es allá donde el cambio de vida puede ser exponencial, es ayudar a encontrar, ayudar a mis clientes a encontrar su voz auténtica, su voz genuina. Entonces, ¿cómo podemos? Hoy quiero compartir a ustedes lo que le decía al comienzo, cómo encontrar esta voz auténtica, cómo lograr expresarla. Piensa que el lugar físico de la voz, donde están las cuerdas vocales, es la garganta. Y la garganta es uno de los espacios físicos del quinto chakra, o sea, como centro energético. Y es un centro energético muy importante, muy poderoso, porque es la expresión, el quinto chakra, la garganta, entre otros, como la boca y también las orejas, es el lugar de la expresión personal. Tiene que ver con el poder de tomar decisiones, con la capacidad de expresar la verdad, de manifestar, crear, realizar tu verdad. Entonces, los objetivos de esta área, de la voz auténtica, primero que todo, es el autoconocimiento. Le decía, como para mí el viaje de encontrar mi voz ha sido primero que todo un viaje de autoconocimiento, de conocerme, de reconocerme, de amarme, de aceptarme. Es también como objetivo el objetivo de la pasión, ¿sí? Expresas lo que te mueve, expresas lo que te motiva, lo que te interesa. Esta es la pasión y también el objetivo es la creatividad, porque expresas, ¿sí? Entonces es dar al mundo, si quieres, a través de tu voz, tu idea, tu experiencia, es expresar lo que tú quieres crear ahora en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra voz auténtica? ¿Qué ejercicios podemos hacer para encontrarla, empezar a experimentarla siempre más, esta forma de expresar la voz auténtica? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer, quizás el paso más importante, es de empezar a articular nuestros deseos, los deseos que tenemos para las varias áreas de nuestra vida, deseos que tienen que ver con la carrera, con lo financiero, con nuestra vida romántica, con la salud, con el conocimiento, con los espacios en los cuales queremos vivir. Y quizás detrás de todo eso preguntarnos en términos de deseos también, ¿qué es que queremos crear en el mundo? ¿Cuál es el aporte que queremos dar en el mundo? Y muchas veces nuestros deseos los definimos de la cosa que queremos evitar. No quiero eso, no quiero eso. Y lo expresamos de forma negativa y casi nos da miedo poder pensar en grandes. Pues imagínate si tus sueños se crean realidad, ¿sí? Y nos sentimos inadecuados. Cuando sentimos esta resistencia, si usted en este momento,
cuando los invité a pensar en grande, sintieron un poco de resistencia. Esta es la voz condicionada. Porque en lugar, la voz auténtica, sí, piensa, sueña en grandes. Entonces, un primer ejercicio muy útil para poder encontrar tu verdad, tu voz auténtica y poderla expresar es poder articular tus deseos, los deseos más profundos. También notar un poco cómo tú te defines, ¿sí? Y observar cuáles son los momentos en los cuales tienes expresiones de autodesprecio, o sea, momentos en los cuales te haces más pequeños de lo que eres. No sé, alguien te hace una observación bonita, te dieron flores, y tú en lugar de mirar a la persona en los ojos y decirle gracias, eso me halaga, eso me hace placer, gracias por notar eso de mí, empezamos a decir, no, pues no, nada, pues empezamos como a soltar excusas y nos hacemos más pequeños de lo que somos. Nos autodespreciamos cada vez que dudamos de nosotros mismos, ¿sí? Cuando vemos más los que nos hace falta de lo que hemos logrado, cuando no nos sentimos suficientes o dignos de tener algo, cuando en lugar de apreciar las victorias que tenemos en nuestra vida, nos sentimos fraude. Otra forma para conectarnos y expresar nuestra voz auténtica es también decir tu verdad de manera incondicionada. Lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú haces, simplemente expresarlo, simplemente decir tu verdad. Eso quizás es uno de los ejercicios más difíciles. Y cada vez que no te sientes cómodo en hacerlo es porque estás conectado con tu voz condicionada, que es una voz falsa, ¿sí? Y no te preocupes, no te deprimes si eso pasa, solamente toma nota de eso, toma nota que allá en este campo de expresar sin miedo, con coraje, valentía, tu verdad cuesta todavía trabajo. También escucha música, la música que te gusta, que tiene vibraciones muy buenas, que te hace sentir, y nota cómo la música te puede ayudar a estar en distintos estados mentales. Desarrolla también la habilidad de escuchar de manera profunda, ¿sí? Sin interrumpir a la otra persona, sin de una decir lo que tú piensas, sin llegar a conclusiones anticipadas porque piensas que ya sabes la otra persona por dónde va. Sino esté presente, escuchando, para crear un campo, una realidad donde la otra persona logre a expresar su voz auténtica a ti, y al mismo tiempo después tú, cuando ya es tu turno de hablar, estás conectado con tu esencia y entonces expresas tu voz auténtica. También un buen ejercicio es dialogar con tu niño interior, o sea, aquella parte de nosotros que es tierna, que no tiene miedo, que es pura, que expresa nuestra intención más profunda. De vez en cuando permítete de dialogar, de encontrar este niño interior. Y después puedes claramente también desarrollar distintas habilidades que ayudan a después ya a expresar esta voz auténtica. Por ejemplo, habilidades de contar historias, que es una de mis pasiones y algo que todavía estudio, que experimento, que me gusta encontrar varias formas y varias técnicas. La poesía, pues aprender a leer poesías, a apreciarla, también a escribir poesías. O quizás uno de los miedos, ¿no? Hablábamos de los miedos al comienzo, el miedo de hablar en público, ¿sí? Entonces, si es esto algo que te caracteriza, por ejemplo, tomar un seminario y
empezar a recoger esta confianza de hablar en público. Es una forma de encontrar una manera después de expresar tu voz auténtica, o cantar. Aprender a cantar, estar en un coro, o hacer karaoke, o tener un coach de voz y desarrollar tu capacidad de cantar. Esas son todas maneras con las cuales tú puedes empezar a ejercitar, a encontrar la forma de expresar tu voz auténtica, de estar conectada con ella y pensar: ¿qué quiero expresar? ¿De qué quiero ser expresión yo en el mundo? ¿A quiénes quiero expresar? Bueno, quiero terminar este primer episodio del podcast contándole una historia personal. Quizás el momento cuando tuve el coraje de conectarme, de escuchar mi voz auténtica. Un momento que quebró, si quieres, mi vida en dos. Una primera parte de mi vida donde traté de, como decía al comienzo, de encajar en los modelos que me venían proponiendo, y una vida vivida bajo mis propios términos, en mis propios términos, que es la vida que tú vives, que puedes vivir cuando expresas tu voz auténtica. Es algo que no he contado mucho, y quizás le voy a dedicar un día un episodio de eso a los detalles de este momento, pero yo durante varios años, una década, hice parte de una comunidad católica, inspirada por una idea absolutamente hermosa que todavía me guía, y que es la unidad de la humanidad. Vivía en esta comunidad. Y hubo un momento durante un viaje, durante un trabajo, ya venía como sintiéndome incómodo en esta estructura, y entendía más y más que eso era una incomodidad, no tanto con la estructura y menos con las personas con las cuales vivía y hacíamos las actividades y hacíamos el trabajo. Tampoco era una incomodidad, si quieres, en general con las ideas espirituales de esta comunidad, sino era siempre más como una incomodidad conmigo mismo, y trataba de entender, explorar qué era eso. Y recuerdo que a un dado momento, una noche, estaba ya en la cama mirando el techo del cuarto, y entendí en aquel momento que yo no podía seguir así, que yo tenía que tomar una decisión radical, fuerte, una decisión que en aquella época yo nunca había pensado, imaginado de poder tomar, y era que yo tenía, para poder explorar quién era y cuál era mi esencia y cuál era mi voz auténtica, tenía que dejar esta comunidad. Y aquella noche, en aquel momento, tomé la decisión, y después de solamente unos meses me salí de esta comunidad. Y eso fue un momento de verdad súper importante en mi vida, porque fue el momento donde empecé a vivir la vida en mis términos. Y claramente eso no fue algo del hoy al mañana, es una construcción continua. Es algo que sigo investigando, sigo explorando, sigo experimentando, pero fue un momento decisivo. Y quizás cuántos de ustedes que me están escuchando han tenido un momento o varios de estos momentos también en su vida en el cual han escuchado su voz auténtica, casi que gritarle, hablarle, han dicho: ok, voy por esa, quiero ser yo, quiero ser mi yo auténtico y expresarlo en el mundo. Entonces, para terminar, le quiero dejar unas preguntas de reflexión. Imagínense de estar sentados conmigo, de que estamos haciendo una sesión de coaching. Pueden tomar nota de estas preguntas y después tomar el tiempo de contestarlas. Y claro, si quieren entrar en contacto conmigo, compartirme algunas de las respuestas, comentarios, eso sería
de verdad un placer muy grande, enorme. Seguramente lo voy a leer a cada uno de ustedes y también a contestarle personalmente. Pero entonces aquí están estas preguntas, que son preguntas que le pueden ayudar a encontrar esta voz auténtica, conectarse con ella y expresarla en el mundo. ¿Cuál es el sueño que tienes en tu vida? ¿Cuál es una verdad que no estás compartiendo con los demás? ¿Cuáles son las mentiras en tu vida que todavía no has enfrentado? ¿Cuál es la intención detrás de tus palabras? ¿Y cuándo es que evitas de hablar? ¿Y cómo cambiaría tu vida si cambias esta actitud? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Yo los invito a suscribirse a este podcast para que no perdamos la oportunidad de seguir esta conversación. Si sienten que esto los ayuda, los inspira, los acompaña en su propia aventura de la vida, esta es de verdad la intención de este podcast, ayudarles a encontrar esta voz auténtica, a expresarlas, a crecer en eso. Y ese es mi deseo. Mi deseo para ti hoy es que puedas encontrar siempre más tu voz auténtica y expresarla en el mundo. Me gustaría, como te dije, conocer tu opinión acerca de este primer episodio, conocer tu experiencia sobre la búsqueda de tu voz auténtica, y me puedes escribir a mi correo aldo@aldocivico.com, aldo@aldocivico.com, o también me puedes escribir un mensaje a mi WhatsApp con el 57, el numeral de Colombia, 317-372-3638. Muchísimas gracias por estar conmigo en este primer episodio. Nos vamos a escuchar y a encontrar cada semana. Entonces, la semana próxima tengo un huésped muy especial, una invitada muy especial, y vamos a hablar de un tema de verdad muy que tiene que ver con este tema de la voz, pero desde otra mirada, otra experiencia, y vamos a hablar con una mujer extraordinaria que se llama Ángela Zapata. No quiero decirle más allá de eso. Nos vemos la próxima semana. Espero sus mensajes, sus correos. Lo voy a leer, lo voy a contestar. Muchísimas gracias. Buena semana. Nos hablamos pronto.